Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de escuela dominical de hoy. Bien, vamos a comenzar el estudio de Apocalipsis 14, versículo 1. Y ahí se dividen las opiniones, porque para algunos es el monte de Sión físico, terrenal, para otros es en el cielo, mostrando el lugar que Dios ha escogido para su lugar. ¿Por qué? Porque Dios escogió el monte de Sión para ahí establecer, vamos a decir, su relación con su pueblo. Pero aquí me van a levantar templo, ¿verdad? Entonces, dicen los eruditos más modernos que no corresponde considerar el monte de Sión el monte físico porque no cuadra con el contexto que sigue. Entonces tiene que ser de alguna manera un monte Sión espiritual que representa al monte de Sión terrenal, que cuando venga el reinado de Jesús en el milenio será una realidad, ¿verdad? Pero por lo pronto dice que es celestial. Miré y aquí el Cordero estaba de pie. Esto de pie es muy importante siempre, porque cada vez que dice de pie nos recuerda que fue inmolado, pero está vivo, se levantó, resucitó. Eso es lo que siempre nos marca este de pie, este Cordero de pie. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en sus frentes. Ya sabemos que estos 144,000 fueron tomados, escogidos, sellados de entre el pueblo de Israel. Entonces aquí lo vemos que aparece Jesús con esos 144,000. Dicen los eruditos, es como el general con su estado mayor, ¿verdad? Con su guardia personal, una cosa así, sus cercanos, ¿verdad? ¿Y qué característica tenían, ya, aparte de lo que ya vimos, estos 144,000? Tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Qué quiere decir esto? Que eran fieles adoradores del Padre, de Dios, de Jehová, de Yahvé, como siempre habían sido como judíos, pero que habían reconocido el reinado de Jesucristo. Por eso dice que tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y también de su Padre, o sea, de los dos tenían el nombre. Y aquí vemos porque recordemos que muchas veces se ha acusado a los judíos cristianos de haber dejado a Yahvé, que siguen a Cristo, que son cristianos, pero que no siguen la ley, como que la ley es Yahvé. Entonces aquí nos está diciendo que son fieles a Yahvé, pero también siguen a Jesucristo. O sea, la idea que los cristianos tenemos de la adoración, ¿verdad?, hacia Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. O sea, cuando se presenta esa imagen se oye en el cielo una voz tremenda, con una potencia tremenda, como estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado presentes en una inundación? Cuando el río se crece, generalmente las inundaciones son de río, se crecen. ¿Qué es lo primero que se oye antes de darnos cuenta? El sonido, el ruido, es una cosa impresionante. Es un ruido que los truenos no son nada, porque los truenos tienen un tiempo y se acaban, pero ese sonido es permanente y es un zumbido que opaca y cubre todos los demás sonidos. Es algo increíblemente fuerte y que tiene influencia sobre
sobre el organismo. Para cuando las personas que son de Piedras Negras y cuando ha habido las inundaciones allá, allá es donde empieza el río Bravo, ¿verdad? Entonces dicen que ha sido terrible. Imagínense desde el principio, cuando va avanzando se va ampliando, se va saliendo la corriente y va disminuyendo, vamos a decir, el encerramiento del sonido. Pero dicen que allá era una cosa tremenda, tremenda. Los que las han pasado quedan marcados de por vida, ¿verdad? Entonces así se oía, un ruido, un estruendo, algo tremendo. Pero también, además del sonido, dice, como de muchas aguas y como de un gran trueno. Así que imagínense, un trueno, cuando hemos oído retumbar en el cielo, hasta nos ensordece, pero se pasa, pero permanente es como esos ruidos que no podemos soportar, que nos dañan los oídos, pero un gran trueno. Y la voz que oí, aquí está como podríamos decir, la incongruencia, una potencia tremenda, tremenda, pero no era desagradable. Era como de arpas, y como arpistas dice que tocaban sus arpas, y nosotros sabemos que el sonido del arpa es muy melodioso. El instrumento que se considera más completo de todos los instrumentos es el piano. ¿Por qué? Porque el piano está compuesto de 2 arpas encontradas, y nosotros cuando vemos el sonido de un arpa, viene el sonido del centro del piano hacia la derecha, todos los sonidos suaves, desde el do central, el do que podemos nosotros emitir con nuestra voz, do, hasta los más agudos, y de ese do hasta los más graves es la otra arpa, ¿verdad? Y entonces estos sonidos eran como de arpa. Generalmente las arpas son de los sonidos agudos, porque los sonidos más graves hay otros instrumentos. Nosotros conocemos el cello, que tiene graves, y tenemos el bajo, que es el contrabajo, que acá en el medio de los grupitos se le llama el tololoche, ¿verdad? Pero es el mismo, nada más que más rudimentario, pero es un sonido profundo, ¿verdad? Pero ya el cello tiene los sonidos muy de voz de varón, ¿verdad? Entonces eran sonidos muy agradables, dice, ¿verdad? Como de arpistas que tocaban sus arpas. Vamos a ir con la lectura del versículo 3. Dice, no nada más se oía el sonido de las arpas, sino que y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, que había una orquesta de arpas, ¿verdad? Pero los 144,000 entonaban un cántico nuevo que nadie podía aprender más que ellos, nadie podía cantar más que ellos. Y aquí nos da la idea de que los cánticos tienen una misión, una función. Ya vimos al principio que había cántico de los 24 ancianos, ¿verdad? Y luego cántico de aquellos que fueron redimidos y que estaban y servían por siempre delante del trono de Dios. También comentamos que los ángeles nunca cantan. El canto es privilegio de los humanos.
Y aquí vemos otra vez que los que cantan son humanos, son esos 144,000, ¿verdad? Un cántico tan especial que nada más ellos podían cantar. Aquel canto primero que vimos al principio del Apocalipsis era para darle la gloria a Dios. El segundo cántico de la iglesia de los 24 ancianos era para reconocer la salvación del Cordero. Este cántico que vemos es de alabanza, de honor, de gloria, pero no sabemos qué decía, porque nada más ellos lo podían entender y lo podían cantar. ¿Y qué nos habla de estos 144,000? Como les digo, cada vez el libro nos va dando datos. Ya vimos ahorita, ¿verdad?, de que estos 144,000, se me está yendo la idea, pero dice aquí, da otro dato, no se habían contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Y aquí los eruditos disienten de lo que podíamos nosotros entender en nuestro contexto como seres comunes y corrientes, que significa virgen. Para nosotros virgen significa no haber tenido contacto sexual. Eso es lo que significa para nosotros. Pero en la Escritura, el ser virgen significa otra cosa. Significa no haberle faltado a Dios, ser puros. Eso es lo que significa. ¿Y por qué? Porque el matrimonio en la Escritura nunca es considerado impureza. Jamás. Nunca es considerado impureza. Porque es una obra de Dios. Dios lo creó. Entonces no se considera impureza. Se considera impureza toda relación fuera de matrimonio. Antes o después, pero se considera impureza. Pero no el matrimonio. Por eso aquí dice que no eran célibes, sino que no habían tenido contacto con mujeres fuera de matrimonio. Ahora, a mí me recuerda esto, algo que oí en un camión. Iba yo a México, me compré el boleto muy tarde y me tocó un asiento antes del último. Muy incómodo porque ahí las ruedas van a todos los golpes, los sientes. Pero en la última banca, esa banca que es seguida, iba un grupo de seminaristas católicos. Expreso decir todas las palabras que usaban, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención es que iban comentando que a ellos se les había pedido voto de celibato, pero no de incontinencia. O sea, ellos podían actuar sexualmente lo que quisieran, pero no podían casarse. Nomás tenían voto de celibato. Ahí vemos la mentalidad, qué tan limpia o cómo nos maneja o cómo nosotros manejamos la teología a nuestra conveniencia, ¿verdad? Porque la teología puede ser muy buena. Se ha hecho comentarios tanto del campo de nosotros como del contrario, que la teología católica es una de las más perfectas, pero no se sigue, ¿verdad? No se sigue, es como nuestra Constitución, ¿verdad? Que es de las mejores, pero no la seguimos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Entonces esto para explicar un poco esto de los 144,000 vírgenes que no se habían contaminado con mujeres, ¿verdad? Y dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, o sea, son una muestra. Nosotros sabemos que Israel va a ser redimido totalmente al final de los tiempos, pero estas son las primicias de la redención de Israel. Estos fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Esto es muy importante, porque nosotros sabemos que, ¿qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? La verdad. Entonces la verdad en boca de los cristianos es ser como Cristo. Entonces hallar mentira en nuestra boca es fallarle al Señor, no ser del Señor o desmentir que somos del Señor. No fue hallada mentira en su boca, pues son sin mancha delante del trono
de Dios. Y una cosa es que nosotros busquemos la verdad, sigamos la verdad, aprendamos la verdad, y otra cosa es que no pequemos. Y esto tiene que ver con eso, porque no dice que somos sin pecado, no dice eso, dice nada más sin mancha de mentira, ¿verdad? Entonces esto es importante. Qué importante es que busquemos siempre la verdad. Si amamos y buscamos la verdad, tenemos lo más para parecernos a Cristo y que la gente nos reconozca como de Cristo. Sí, Aarón. Ahora, esta visión fue dada a Juan, sí, en ese contexto histórico. Quiero entender que habla, pero no se les pregunta, porque pudiera sonar misógino, ¿no? Hablar de 144,000 dice que no se han contaminado con mujeres, o sea, como si fuesen hombres. Pero ya bajo mi perspectiva, después de 2000 años, sí. Creo que pues, pueden ser hombres y mujeres, ¿o no? Por eso hice la explicación, que esa explicación la dan los eruditos. No va contra la mujer, como si la mujer fuera pecado, sino va contra el actuar mal. Por eso es contaminarse con mujeres fuera del matrimonio. O sea, está bien que tengas tu esposa. Todos los que estaban delante de Dios, los sacerdotes, eran casados. Pero pueden ser mujeres que se hayan contaminado con hombres. Por los 144,000 son hombres. Son hombres. Son hombres. Son hombres. Sí, son hombres. Todos son hombres. Es como un ejército. Es como un ejército. En aquel tiempo no se acostumbraba que las mujeres entraran al ejército. Ahora ya entran. Por eso digo que a lo mejor tiene que ver con ese contexto. Sí, ahora ya entran. Porque el Apocalipsis está lleno de símbolos. Sí. Es símbolo tras símbolo tras símbolo. Entonces, bajo ese contexto, bajo ese mensaje, los ejércitos no había mujeres. Y entonces, por eso habla de hombres. Pero hoy en los ejércitos hay mujeres. Pero bueno, nomás lo dejo sobre la mesa. Es curioso, pero Israel fue, yo creo que el primer país que usó mujeres en su ejército. Yo creo que sí. No lo puedo decir con seguridad, pero creo que sí. Hombres y mujeres eran entrenados para la guerra y servían de vigilancia, de guardia, ¿verdad? No sé si ya al entrar en la guerra también iban mujeres, pero pues si estaban preparadas podían hacerlo. Ahora quiero apuntalar un poquito lo que dijo Aarón. Recordemos que aquí en este libro mucho es simbolismo. Entonces no hagamos ley nada. ¿Por qué? Porque el entendimiento que podemos tener de las cosas puede ser un entendimiento humano. Entonces no ajustarse al entendimiento de Dios, ¿verdad? Aquí Juan está viendo y está expresando como él como hombre lo que ve para comunicárnoslos, pero son símbolos muchas de las cosas. Entonces no podemos dogmatizar nada, ¿verdad? Tenemos que tener mente abierta para ver qué nos va mostrando Dios a través del tiempo, así como decía Aarón, que cuando él era niño no podía ni imaginar posible esto de que pudieran vigilarnos las 24 horas como seres humanos, ahora que sabemos que sí se hace. Y no son más que 60 años, ¿verdad, Aarón? ¿Esos son los que tienes? Yo podía hablar de casi 80, ¿verdad? Pero así van cambiando el concepto que tenemos según lo que vamos viviendo, ¿verdad? Entonces, la interpretación que damos es diferente según el contexto que tenemos, ¿verdad? Bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a orar para despedir la clase.